Qué Igualmente. bueno. Bueno, me presento. Soy José Berrocal, director de capacitación. Esta vez estamos presenciando el tercer módulo de lo que es esta capacitación de peluquería. La verdad que, bueno, muy contentos todos, sobre todo el equipo está muy contento porque les cuento un poquito a la gente que hubieron casi 1.200 inscriptos en un solo día. Y bueno, la verdad que vimos sobre todo la gente que se anotó a este curso por un poco también el contexto difícil que estamos pasando, y creo que ha optado por saber un poco más de lo que es peluquería, por arrancar un emprendimiento, por ya tener un emprendimiento, o por quizá de gusto. Así que un poco, bueno, eso es lo que el área apunta, ¿no? A través de la Subsecretaría de Capacitación es donde buscamos darle las herramientas para poder lograr un posible emprendimiento, posible trabajo, trabajar en relación de dependencia, ¿por qué no? Y la verdad que, ante todo, agradecer a Fabián, que la verdad que hemos estado viendo estos 3 módulos y bueno, la verdad que la gente ha tenido muy buenos comentarios, sobre todo en Facebook, nos ha escrito en tanto en las redes sociales, que la verdad que está muy contento con este curso. Solamente decirles que, bueno, que nos sigan en las redes porque van a haber más capacitaciones gratuitas. Eh, Siéntanse también liberados a la hora de comentar, dar su opinión por las redes o por acá también. La idea es seguir haciendo capacitaciones de oficio, capacitaciones sobre redes sociales, cómo vender en redes sociales. Y bueno, el año que viene, si Dios quiere, empezar de nuevo con las capacitaciones presenciales. Así que bueno, los dejo con Fabián y muchas gracias por acompañar sobre todo. Bueno, gracias José, gracias por tu mensaje, por tus saludos y la verdad que nos pone muy contentos saber que podamos tener esta llamada para con la gente, darle posibilidades. En esta noche del tercer módulo vamos a presentar todo lo que es los cortes, que me imagino por ahí la gente es lo que viene buscando, poder aprender. Dijimos desde un principio que en esta introducción de peluquería y conocimientos básicos, la idea es tratar de motivarlos a que puedan emprender el estudio o el oficio, puedan encararlo ya con una perspectiva distinta, con conocimientos más finos sobre la peluquería. Nuestra intención es mostrarles la peluquería del lado B, vendría a ser, ¿no? Hoy como profesionales, y esa es la intención, de que ustedes vayan conociendo cómo nos manejamos, cuáles son nuestros valores, nuestros recursos, las posibilidades que tenemos de ofrecer servicios, que son variadas. Y bueno, esa es la intención, poder dejar en ustedes ese bichito que pica, que los entusiasma, que les va a dar la posibilidad de conocer el oficio, las técnicas y poder realmente ser ustedes los que puedan crear sobre la gente. Y obviamente a la gente agradecerle en todo sentido la posibilidad de tenerlos como clientes y también nosotros en algún momento que lo hemos sido, poder asombrarnos de la capacidad que puede llegar a tener un estilista, que en estos momentos sos vos el que te está formando como estilista. Entonces, esa es la idea, poder devolverle a la gente todo lo que la gente genera también en nosotros. Así que desde ya, principalmente, muchas gracias por ofrecernos su cabeza, por ofrecernos su imagen, su persona, para que nosotros podamos desarrollarnos como profesionales. En esta oportunidad, con la posibilidad que tenemos de mostrarnos a través de los medios, como lo hacemos a través de Zoom, nos da el alcance de poder llegar a mucha gente más de la esperada, a lugares que jamás nos imaginamos que podíamos llegar, y eso la verdad que nos pone muy, pero muy, muy contentos. Así que bueno, vamos a darle comienzo a esto, ¿sí? Que tiene que ver más con las líneas de cortes. Yo le voy a pedir a Facu que podamos compartir imágenes, les voy a mostrar los cortes que de pronto vamos a ver esta noche, pero también les voy a mostrar las herramientas con las que las utilizamos. Así que bueno, primero le voy a dar paso a esto de mostrarles las herramientas. Ya habíamos hablado el otro día cuando dimos la clase, mostré en algunas imágenes de algunas filminas,
tijeras, secadores, en fin, una serie de herramientas que son de público conocimiento, las vemos cada vez que hemos ido a la peluquería, están en nuestra casa, así que está más que claro de qué se trata. Pero es muy importante a la hora de poderlas usar, saber cómo se usan. Por ahí uno ve al peluquero que lo hace con una, hasta destreza se puede llamar, ¿no? Que le parece que es fácil que uno lo pueda llegar a hacer. Pero, como lo dije en el principio del curso, esto requiere de horas de práctica. Por eso es que justamente la peluquería se trata de un oficio que desde lo presencial uno va a ir adquiriendo experiencia. Y entonces nos vamos a enfocar precisamente en eso, para poder darle un sentido a este curso. Todo lo que venimos haciendo tiene que ver justamente desde lo teórico en cuanto al conocimiento, ¿sí? Y como les dije hace ratito, al lado B de la peluquería. Y es por eso que en esta oportunidad les voy a mostrar la tijera. Esta es una tijera de corte de 7 centímetros y medio, es una tijera grande, no sé si la pueden apreciar. Es una tijera que tiene un largo importante en cuanto a lo que son las hojas de filo, ¿no? Esta tijera es mi tijera de corte masculino. Esto depende del profesional, hay tijeras que son más chicas. Esta creo que es la tijera, a ver, en este caso es de, ya les digo con exactitud, esta es de 7 pulgadas. Hay una que es media pulgada más, o sea que hay una que es más grande que esta. Generalmente se utilizan estas tijeras de corte en los hombres porque se puede desglosar. Nosotros le decimos desglosar, a cortar, a sacar toda la masa de pelo posible en una técnica que utilizamos en los cortes masculinos. Esto siempre es a elección del profesional, ¿sí? En los cortes masculinos utilizamos esta técnica con esta tijera grande para montarla sobre el peine, y la técnica se llama tijera sobre peine. Ustedes han visto que pasa el peine así y detrás va la tijera cortando, ¿no? ¿Sí? Calculo que todos habrán visto cómo cortan en cualquier peluquería masculina o también en la peluquería femenina también se hace. Bueno, la intención de esta tijera, que es tan grande, justamente es para poder desglosar la mayor cantidad de pelo posible, poder hacer el corte que sea más rápido, que tenga más dinámica, ¿sí? Es importante entender que las tijeras, para poder usarlas y poder lograr esa agilidad, tenemos que saber pulsarlas, tomarlas, ¿no? Entonces, lo hacemos con el dedo anular, ¿sí? El dedo anular, ¿sí? Donde va en el ojillo de la tijera, y donde va la pestaña de apoyo. La pestaña de apoyo es para apoyar el dedo meñique. Y obviamente el otro en el pulgar, así se alcanza a apreciar. Fíjense que no va, depende el tamaño o el calibre de cada profesional, ¿no? En el dedo. Fíjense que en este caso particular tiene un plástico por dentro. Esto es un reductor. Mis dedos son finitos, mis dedos son de una mano relativamente chica y finita. Entonces, este reductor lo que hace es hacer que me pueda sujetar un poco más y no me quede el dedo bailando. Pero hay profesionales que tienen manos más gruesas, dedos más gruesos, y obviamente si quieren calzar el dedo en este ojo de la tijera, imposible. Entonces se lo sacan, se lo extraen. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso yo particularmente como técnica utilicé siempre el modo de no calzar la tijera hasta el fondo, ¿sí? Porque me resulta incómodo, es como que me impide el movimiento, ¿sí? Esto es importante. Yo particularmente, la técnica que utilizo, muevo las dos hojas, ¿sí? Al abrir y cerrar muevo las dos hojas. Pero hay personas, y hay una técnica, en que solamente mueve, ¿sí? El dedo pulgar, nada más, ¿sí? En este caso sería así. Mueve el dedo pulgar como acción. Y el otro lo mantiene fijo, ¿eh? Ahí se mueve el dedo pulgar. Esa es una técnica de corte. A mí me resulta más cómodo mover la mano completa, ¿sí? Esto es a modo de como al profesional o al que va a cortar le quede cómodo. Hay que tener en cuenta que no es lineal. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que sea estructurada la técnica de corte. No, esto es como también agarrar el peine, ¿sí? Esto es como nos quede cómodo. Hay gente que lo toma de esta manera y hay gente que lo toma así, fíjense en la postura. Entonces van haciendo la técnica de peine sobre tijera, para arriba, ¿no?
¿sí? Y lo toman de esta manera y les resulta cómodo. Esto les muestro porque ustedes habrán visto que hay músicos que tocan la guitarra y la agarran de 1000 maneras, y de esas 1000 maneras, cada uno en su forma la hace sonar de manera diferente, y cada uno puede crear una música distinta y lo hace realmente espectacular. Lo mismo sucede con esto de la tijera. No es lo mismo, obviamente, agarrar un peine así que les va a resultar incómodo. Por eso es que de pronto uno va más o menos acorde a la necesidad, logrando o ubicando una manera postural para que le termine siendo cómodo, ¿no? Eso siempre queda desde el sentido común. Pero esto es importante conocerlo para que después, cuando vayamos a realizar un corte, nosotros tengamos la posibilidad de tener esa práctica. Esto es importantísimo. Esto por un lado, ¿sí? Los colores de los peines también nos ofrecen la posibilidad de contraste para con el pelo. Si tenemos un pelo oscuro y utilizamos un peine claro, la idea es que sobre el peine claro, los pelos oscuros que nosotros peinemos generen un contraste, lo que va a hacer que a nosotros sea más visible el pelo que sobra o el pelo que vayamos a cortar. ¿Hasta ahí me siguen? Perfecto. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. El grosor también del lomo del peine, que es esto que nosotros vemos acá. Hay peines que son más gruesos, hay peines que son más angostitos. Cuanto más angostito sea el peine y lo pegamos más contra la cabeza, más nos vamos a aproximar a la raíz o al cuero cabelludo. Si tenemos un peine que tiene un lomo grueso, obviamente eso va a hacer que nos separemos, entonces nos va a generar un poco más de largo, ¿sí? Es por eso que los peines tienen diferentes largos, diferentes anchos y también colores. Los colores tienen que ver con esto para poder hacer que nosotros cuando cortemos podamos ver a contraste los largos. Lo mismo sucedería si tomo un peine oscuro, ¿eh? Si tenemos una cana o un pelo, hoy se usan los cabellos totalmente decolorados al blanco, en el caso de los hombres, o los reflejos naturales míos, ¿ven? Yo tengo algunas canitas, hay gente que tiene mucho más canita, que es más blanco, utilizamos un peine negro y nos hacen mejor contraste. Esto es justamente para poder tener mejor visión de lo que estamos haciendo, ¿no? Del corte que estamos realizando. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar un corte, siempre que se utilice esta técnica de tijera sobre peine. Bueno, hasta ahí me siguen. Vamos con otra tijera, que es la tijera de pulir. ¿Por qué les estoy mostrando esto que ya se los mostré? Porque esta noche van a ver en un par de videos que nosotros hicimos, son 3 videos los que hicimos, 2 cortes en una sola modelo y un corte masculino. Van a ver que utilizamos estas herramientas y cómo las utilizamos. Les muestro más de cerca, ¿ves? Esta es la tijera de pulir, ¿sí? Nosotros le decimos tijera de pulir o tijera de entresacar también, porque tiene dos efectos, o más, depende de cómo uno la utilice, va a ser el efecto que va a generar. Le decimos de pulir porque cuando cortamos, ¿sí? Y cortamos a 1 centímetro desde la punta hacia la raíz, lo que estamos haciendo es puliendo el corte. Y a veces hasta menos, a veces son solo las puntitas. Es para poder borrar alguna marca que generamos con el corte anterior de la otra tijera de corte, que generalmente es recto. Esto justamente, al cortar uno sí y uno no, lo que va haciendo es borrar esa línea recta. Por eso es que le decimos tijera de pulir. Si la utilizamos más hacia la raíz, lo que hacemos es entresacar. Ahí empezamos, depende de la cantidad de cabello que nosotros queramos sacar, es las veces que vamos a accionarla. Hay que tener en cuenta que si el peine que tiene la tijera de entresacar es grueso y es menos separado, que hay menos separación entre diente y diente, va a cortar mucha más cantidad de pelo. En este caso es una tijera de pulir, son finitos y están separados muy poquito, o sea, 1 o 2 milímetros, nada más. En este caso sí es una tijera de pulir. Vamos a mostrárselo cuando lo tengamos en el video, ¿sí? Ahí vamos a darnos cuenta cómo se utiliza la tijera, que vamos a entresacar y vamos a pulir, vamos a hacer un juego ahí para generar un movimiento desmechado sobre ese corte.
Pero quiero que lo tengan en cuenta, la tijera de pulir o la de entresacar es lo mismo, depende el dentado que tenga la tijera. Vuelvo a repetir, si la tijera tiene un dentado muy separado, va a cortar mucho más de lo que va a entresacar. Si es tupido, es finito, esa sí es una tijera de pulir. Van a notar que en el mercado hay tijeras, así como yo les mostré hace rato la de corte, que es larga en este caso que es para hombre, en las de pulir pasa exactamente lo mismo, vienen por pulgadas, de 5, de 6 y de 7, ¿sí? Y vienen más chiquitas, de 5,5, 5, una cosa así. Esto también depende de la mano de... bueno, hay profesionales que son masculinos y femeninos, generalmente la mano de la mujer nos encontramos por ahí con manos que son más chiquitas, entonces por ahí una herramienta muy grande y le resulta incómoda poderla manejar. Bueno, ahí se las presento la tijera de pulir, que creo que la ven bien, se alcanza a apreciar el dentado y eso. ¿Sí? Lo mismo, ¿sí? con esta navaja fija, que es un fader. El fader es un nombre que le dieron o lo bautizaron. Es una herramienta japonesa que es como una tijera, ¿sí? Que tiene un hojillo donde se apoya, se utiliza, ¿sí? De esta manera. La hoja es desmontable y tiene un protector que hace que si no te cortes la piel, ¿sí? Pero si uno la desliza sobre una mecha pinzada, puede sacar pelo, puede arrastrar porque tiene un filo. Y la otra es la navaja, que es plegable, ¿sí? Que es la clásica. También, fíjense cómo la tomo, ¿no? ¿Sí? Con un apoyo, ¿sí? Que en este caso yo no utilizo el dedo meñique, porque es una navaja que me resulta cómoda y es chiquita, práctica, sino que utilizo el dedo o el pistillo de apoyo en el anular. Cuanto más firme esté la navaja para poder ya sea rasurar o poder gastar unas puntas, mejor va a ser el corte. Hay que tener en cuenta que las navajas, como los fader, siempre tiene que estar el filo bueno, para que no lastimemos al pelo. Eso ya lo explicamos en las clases anteriores. Bueno, una vez que presentadas las herramientas, vamos a darle paso a algunos cortes que tenemos, así que le voy a pedir a Facu que me active compartir pantalla y les muestro. Ahí está habilitado. Gracias, Facu. Bueno, en esta oportunidad les vamos a mostrar en los videos siguientes a estas imágenes los cortes desmechados. Presten atención, esta es la imagen que me representa, este es mi logo. Fíjense cómo han texturizado las puntas y cómo en la línea que han marcado, más allá de que tiene un movimiento como si le estuviese dando aire o un viento, ¿no? De un lateral, hay irregularidad en las puntas, ¿sí? No es un corte que sea totalmente simétrico. Bueno, eso se utilizan herramientas como la tijera de pulir o la navaja para poder lograrlo, ¿sí? Acá les voy a mostrar otra imagen. Es exactamente lo mismo. Acá han tomado una línea, que la van a poder apreciar en el corte del video, y han hecho exactamente lo mismo. Son cortes que nosotros le decimos cortes desmechados. O cortes a bash, ¿sí? O corte en capas también. Acá se puede apreciar en otro movimiento, con otro color. Fíjense lo que yo les decía en la clase anterior, cómo los colores más claros son aquellos que sobresalen y cuando se destacan sobre las puntas, cualquier movimiento que se realicen en las puntas, ¿sí? Se pueden apreciar dándole profundidad al corte. Si toman en cuenta que la base del color se ve más oscura y los movimientos de las puntas están más destacados hacia afuera. Esto lo han producido con un brushing, un movimiento, una planchita, ¿no? Que le han dado esta textura y este bonito peinado, ¿no? Vamos a ver si puedo ampliar la imagen. Ahí está, ahora sí. Vamos a ver un corte recto. Le mandamos saludo acá a esta chica Kim, que nos prestó su imagen. Estos son los cortes rectos. Este es un carré.
corte de puntas, por ahí viene un poquito más largo y nos dicen las clientas, nos cortan un poquito las puntas y quiere que sea recto, bueno. Son los cortes más clásicos que por ahí nosotros realizamos en la peluquería, siempre a petición de la cliente. Bueno, Facu, dejamos de compartir. Y ahora sí, vamos a darle paso a lo que es el video. Volvemos a compartir, Facu. Ahí probás y te deja. Ahí está. Ahí está conectado. Perfecto. Bueno, en esta oportunidad les voy a presentar a Paola. Paola es mi compañera, es mi esposa, hace 15 años que trabajamos juntos y les va a mostrar un cortecito recto, es una misma clienta, ¿sí? Pero utilizamos su cabeza para hacer 2 cortes. Así que por ahí vamos a darle paso al video. Se los voy a ir cortando para que ustedes, si les voy explicando, y si tienen alguna pregunta para hacer, modulamos con Facu y escucho las preguntas. Paso a contarles. En esta oportunidad, Pablo lo que está realizando es una división de oreja a oreja. Es una línea vertical que se une de oreja a oreja y hace una partición dejando la parte baja de la nuca descubierta para poder realizar el primer corte. Le inclina la cabeza hacia adelante para que genere en ese corte que está realizando una línea recta desde su nuca hasta hacia las puntas donde va a cortar. Esa va a ser la mecha guía. ¿Y observan cómo toma el pelo, cómo lo pinza con su dedo de la mano izquierda y va siguiendo la línea del primer corte que realiza? Es un corte de puntas, bueno, en este caso no son las puntas, es un poquito más. Calculen 6 centímetros, 5 centímetros. Para después dejar la parte de la nuca media, bajarla y seguir marcando el corte en la primer línea o mecha guía que hizo. Ahí se los dejo para que puedan ir apreciando. Ahí ella lo muestra. Fíjense que se produce una transparencia entre la mecha que baja de arriba sobre la que ya cortamos antes. Entonces, ese es lo que tenemos que realizar el corte, lo que tenemos que marcar como guía. Esto es un corte sencillo. Tengan en cuenta que esto lo pueden hacer en casa o se lo pueden hacer a algún pariente, a alguna nena que necesite que le corten las puntas. Es algo que no requiere de tanta práctica. Sí de la precisión en cuanto a que el pelo tiene que estar bien estirado, bien pegado hacia la espalda de la clienta o bien pegado hacia la nuca para poder arrastrar y que quede bien. Y observen que siempre sigue la mecha guía. Ahí les voy a hacer una pausa para comentarles que la mecha guía, bien lo dice, es la que va a hacer que se marque el largo total del corte, ¿sí? La arrastramos con la cabeza, yo por ahí les voy a hacer de modelo, la cabeza viene hacia abajo. Acá, a esta altura, a la altura del cuello, nosotros le decimos tenemos un eje, ¿sí? Y nosotros hacemos la cabeza hacia adelante, lo que va a hacer es que, estando bien estirado el pelo hacia atrás, cuando lo hacemos hacia adelante, se produce un recorrido. O sea, yo me pongo de perfil. Observen que dejo al dedo y cuando bajo la cabeza, fíjense todo lo que el dedo se corre hacia adelante. Lo mismo sucede con el pelo, exactamente. Hay un recorrido que hace el pelo y eso nos va a permitir que cuando nosotros bajemos la cabeza, quede todo a un mismo nivel, ¿sí? Queda el corte a un mismo nivel.
Pero cuando la levantamos, ¿sí? Cuando la levantamos, las capas de arriba, que son las que vuelven otra vez a la altura o a la posición normal, quedan superpuestas, un poquito más largas que las que cortamos en la nuca, porque, ¿qué sucede? Acá, esta parte de acá, no se movió. Fíjense que el dedo queda igual, no se movió. Pero si yo lo pongo acá, ahí sí se mueve. Bueno, todo esto que se mueve, todo ese recorrido que se produce, es el largo que se genera a la hora de poder cortar. Esto hay que tenerlo presente, para que cuando se levante la cabeza y la vuelva a poner en posición normal, no sobresalgan las puntas de abajo. Porque si sobresalen, la imagen que da es la imagen de un pelo mal cortado, que está fuera de línea. Es por eso que nosotros cuando cortamos las puntas, hacemos que el cliente baje la cabeza hacia adelante. Creo que soy un buen modelo, ¿no? Les he servido. Pero es para que lo tengan en cuenta. Y una vez más, si lo practican en casa con alguien que lo precise, que lo requiera, observen esto que les digo, de hacer que bajen la cabeza bien hacia adelante, producen el primer corte en la mecha guía y siempre con la cabeza hacia adelante, seguimos peinando y arrastrando el pelo hasta llevarlo a la misma altura y ahí proceder a cortar. Vamos a darle paso a que termine el corte. Esto es lo que está haciendo. Siempre recuerden que fue una línea de oreja a oreja y en la parte posterior de la cabeza. Después va a unir los laterales. Vamos a dejar que termine ahí. Ahí está procediendo a unir los laterales. Fíjense la diferencia de largos que tiene. Fíjense que la posición de la cabeza sigue siendo la misma. Ahí levantó la cabeza para mirar la línea frontal. Es importante que la clienta o el cliente a quien le vayan a realizar este corte siempre esté bien sentado en línea recta. Que la cabeza no esté girada hacia alguno de los laterales. Ahí ya vamos culminando el corte de puntas o recto. En este caso tengan en cuenta que esta misma línea de corte se puede hacer más corto, a la altura de los hombros o sobre los hombros, pero la técnica es la misma. Ahora le voy a dar una pausa por si tienen que hacerme alguna pregunta, Facu, los chicos. Hay que tener en cuenta, ahí mi asistente me comenta, yo lo pausé antes, que va a ser un control de puntas. Observen que corta una mecha frontal, que vendría a ser como la del flequillo, para poder medir que queden de manera simétrica los largos, ¿sí? Observen eso. Ahí está haciendo la medida frente al espejo de las puntas frontales para que el corte quede simétrico. Pacu, ¿tienen alguna pregunta los chicos para hacer? Sí, Fabi, hay algunas consultas. Preguntan cómo se puede sacar la pelusa que queda en el cuello de corte de mujer, ¿con navaja? Sí, puede ser con navaja. Hay que tener en cuenta que la navaja rasura. Y cuando rasura, corta milimétrico por debajo de la dermis, ¿sí? ¿Sí? Por debajo, corta al ras y a veces un poquito debajo. ¿Qué hace? Que después cuando el cabello salga otra vez hacia afuera,
a veces esa dermis se cierra el folículo y provoca así como un sarpullido o pica o molesta, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta si se hace con navaja. Hay personas, ¿por qué comento esto? Porque hay personas que se les irrita la piel de esa manera y hay otras que no. Entonces, esto es muy importante a la hora de poder hacer o limpiar la nuca o el cuello sacando con navaja. Hay gente que me dice, no, no me lo saques con navaja, prefiero que me lo cortes con la maquinita o déjamelo lo más corto posible, decir tijera sobre peine, usamos un peine que es bien finito, de lomo bien finito, que se corta y lo podemos ir borrando. Bueno, creo que respondiste la segunda, que era qué diferencia hay entre un corte con tijera y navaja en el pelo. El corte con tijera y navaja, bueno, la tijera sobre la fibra provoca un corte, vendría a ser perpendicular, ¿no? Pero no es totalmente perpendicular, tiene una inclinación, porque el filo de la tijera tiene una inclinación, depende del ángulo. Creo que por ahí los peluqueros agarran la mecha y la arrastran y le dan un movimiento y cortan. Depende del ángulo que le dé el profesional al corte, siempre va a quedar una punta un poquitito más larga de la fibra, siempre va a quedar así como si fuese un corte oblicuo, ¿sí? Esto, a diferencia de la navaja corta con mayor inclinación, ¿sí? Por eso es que muchas veces cuando los filos de la navaja no son buenos, lo que hacen es lastimar a la fibra. En el corte en diagonal se arrastra mucha cutícula y quedan las cutículas abiertas. Y esto generalmente, cuando vuelvo a repetir, el filo de la navaja no es bueno. Y al ser más en diagonal, hace que las puntas se afinen más, la punta de la fibra. Y eso provoca diferentes efectos. Y no es lo mismo el corte de la navaja que el corte de la tijera. Recuerden esto, es más transversal el corte de la tijera que el de la navaja. ¿Alguna otra, Facu? Sí, Fabi, hay otra que pregunta, ¿cómo se afilan las tijeras? ¿Y las de pulir los dientes son hacia arriba o hacia abajo? En cuanto a las tijeras, nosotros ya hace un tiempo, antes sí habían afiladores y habían máquinas que venían y las rectificaban. Hoy en el mercado esas máquinas son carísimas y es difícil que alguien ya se ponga a afilar tijeras. Generalmente lo que hacemos nosotros, si la tijera nos importa, si la tijera la consideramos, se la damos a un proveedor, se la lleva a Buenos Aires y lo que hace es rectificarla nuevamente, ¿sí? En el uso se gasta, y nosotros le decimos ojo, que es al eje que tiene, eso se gasta, depende de la fuerza que vayamos haciendo con la tijera para que vaya cortando, va tomando un desgaste entre hoja y hoja, ¿sí? Justamente para que corte, y eso va haciendo que se vaya perdiendo filo y vaya perdiendo esto de que vaya quedando fijo el eje de la tijera. Vuelvo a repetirles, hoy no conviene afilar una tijera por el precio que tiene y por la calidad particularmente. Las tijeras antes venían de unos aceros que realmente eran eternos. Hoy no, hoy son aleaciones y la única parte de acero buena que tiene la tijera es la parte del filo. Y con el uso, y también con el mal uso, esto es muy importante también decirlo, obviamente se va perdiendo. Es muy importante tener en cuenta de que a la hora de cortar tenemos que lavar el cabello. Cuando uno lava el cabello, lo deja en condiciones óptimas para poder cortar porque la fibra tiene la capacidad de absorción de agua, ¿no? Y eso hace que la ablande, mucho más si la fibra está limpia, que le pudimos sacar polvo en suspensión que trae, o residuos, ya sea pegajosos o no, el mismo sebo natural que se emana de la cabeza a través de la sudoración. Y todo eso va haciendo que la fibra se vaya poniendo un poco más rígida, dura. Y a la hora de cortar, si nosotros vamos a cortar el cabello en esas condiciones, la que termina sufriendo su filo es la tijera. Entonces, es muy importante que siempre antes de cortar lo lavemos al pelo y después también vamos a notar que es mucho más maleable, es más fácil para manejar. Esto es importantísimo. Y en cuanto, bueno, a la respuesta de si la tijera conviene afilarla y eso,
de mi parte no. No pierde mucha calidad. Hoy no sería lo óptimo poder afilar. Se usó bien, dio el resultado que tenía que dar y bueno, se terminó y se usa para otra cosa. ¿Alguna otra, Facu? Había preguntado a la misma persona si las de pulir los dientes son hacia abajo o hacia arriba. Ah, bien, perfecto. En este caso particular queda el eje de la tijera hacia mí, ¿sí? No sé si lo aprecian, fíjense que en este caso yo se los muestro a ustedes, ¿sí? Pero si lo vemos al revés, observen que queda la parte del tornillo o el eje de la tijera queda hacia mí para que yo pueda apoyar, como soy diestro, ¿sí? El dedo meñique sobre ella. Y esta tijera particularmente, fíjense que el peine, acá sería, lo tiene arriba y el filo de corte abajo. Pero la parte de arriba también tiene un ángulo de corte, corta, ¿sí? Cuando hace la acción con el otro filo, corta. Hay tijeras de pulir que tienen peines arriba y peines abajo. También es otro efecto, es otra manera de poder tomar menos o más cantidad de pelo. Y recuerden esto, que si los dientes estos son muy gruesos, va a ser mayor la cantidad de pelo que corte. Siempre. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de repetir la acción de cortar con una tijera de pulir. Si se repite en el mismo lugar, termina generando huecos, ¿sí? Termina cortando. Es eso. ¿Alguna otra? Sí, Fabi, preguntan si... otra pregunta es, ¿el pelo debe estar húmedo al momento de cortar siempre? Sí, sí, ahí creo que en la pregunta anterior se lo respondí con lo que viene a ser el lavado. Sí, es más fácil cortar, es mucho más fácil. Y la tijera responde mejor también y la fibra está más blanda. La fibra no es completamente dura como si fuese un plástico, ¿sí? Cuando la fibra tiene humedad y está recién lavada, se torna más blandita. Entonces es mucho más accesible poder cortar. Cuando se enfrenta al filo, cede mucho mejor la fibra con el filo de la tijera o de la navaja. Si está seca, se pone más resistente. Ahí le cuesta un poquito más a la tijera o a la navaja. Otra consulta dice, ¿la mecha de los laterales van hacia atrás y las que están más de frente hacia el costado? Respecto al corte. Al corte, fenómeno. Eso quería escuchar. Quería escuchar respecto al corte. En este caso, al hacer una división de oreja a oreja y tirarlo hacia atrás y volcar la cabeza hacia adelante de manera recta, siempre con nuestro cuerpo, es lo que les explicaba con la posición del pelo, esto que me puse en perfil a ustedes. Es para poder arrastrar y cuando nosotros volvemos la cabeza, no la llevamos todo el tiempo para abajo, la volvemos de forma natural a nuestra postura normal, el corte puede aparecer recto. Y lo mismo sucede cuando hacemos una partición en el medio, vertical en el medio, y hacemos que caiga la mecha. Si nosotros hacemos un movimiento hacia la izquierda y baja la mecha acá y terminamos cortando, fíjense la cabeza, cuando yo la vuelvo, todo ese recorrido va a bajar un poco más. Entonces, eso es lo que termino haciendo, ¿sí? Lo traigo siempre de forma paralela a la cara o a la cabeza y procedo a hacer el corte, uniéndolo con la parte de atrás. Lo mismo si voy, tengo la partición al medio, peino, ¿no? Giro la cabeza o la apoyo sobre el hombro del otro lado, peino, lo bajo, corto, y cuando vuelvo, ese pelo va a bajar, porque todo este recorrido que yo hice allá, lo vuelvo acá y baja un poco más. Pero ¿qué pasa? Las que están más en la parte interna de la cabeza, nosotros dividimos la cabeza, ¿sí?, en cuatro, ¿sí? Tenemos una, la parte de la nuca, dos, ¿sí?, un lateral derecho, un lateral izquierdo. Ahí lo dividimos en cuatro, ¿sí? Es para que me sigan. Líneas verticales, ¿sí? Esta es la partición. Esto es para que quede simétrico el corte, para que no haya diferencia de altura, ¿sí? Y el de la oreja a oreja, ¿sí?, que es la que va para atrás. Creo que la respondí, ¿no? Sí, Fabi. Perfecto. Perfecto. ¿Alguna más, Facu?
¿Cuánto dura afilada una tijera? Más o menos también la consulta. Eso siempre, ¿se acuerdan que la otra vez me preguntaron sobre la calidad del acero de las tijeras? ¿Cuáles son las mejores tijeras? O si son todas de acero, cuál es la mejor, si es el acero quirúrgico, ¿no? Bueno, yo les comentaba que las tijeras, ahora también se los dije, la parte de mejor acero está en el filo. Después todo lo demás de la tijera es una aleación de materiales, ya sea para que sea más liviana, inclusive hasta para que sean anatómicas. Si ustedes observan, esta es una tijera más bien de tipo clásica, de corte clásico. Pero fíjense la forma de esta tijera. Fíjense que tiene un apoyo acá, ¿sí? Que es justamente para el dedo índice, otra para el dedo del medio, para el dedo anular y el apoyo del dedo meñique. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Bueno, hay otras tijeras. Permítanme que me mueva un poquito y les voy a mostrar una tijera que yo tengo acá, que también tiene esa forma. Fíjense, disculpen, y fíjense que esta particularmente, si la miran de frente, está desplazado el dedo anular. La parte de la hoja esta está desplazada, está así. No, comparativamente con la otra, fíjense que no presenta la misma. Bueno, esto tiene que ver con un diseño anatómico. Y ese diseño anatómico tiene que ver justamente, fíjense que no se comparan una con la otra. Tiene que ver para lo postural, para que sea más cómodo a la hora de cortar. Ya sea inverso, ¿sí? Tenemos que hacer un contorno de una oreja y lo hacemos hacia abajo. Y esta ofrece mejor posición, mayor ángulo, ¿sí? Y lo mismo a la hora de poder realizar algún corte recto. Termina siendo una tijera más cómoda. Es como que la parte, justamente, si la miramos de frente del ojo derecho de la tijera, sí, yo digo derecho porque la tengo frente a mí, que es del pistillo de apoyo ¿sí? Bueno, precisamente es un poquito más larga, ¿eh? Pero tiene que ver con esto, porque es una tijera anatómica. Pero justamente para darle una mejor posición y mayor uso, ¿no? Más comodidad. Otra pregunta, Fabi, era relacionada al tema de tijeras para zurdos. Sí, Preguntan, sé que hay productos para zurdos, pero dice, ¿puedo aprender a utilizar las tijeras de diestros? ¿Modifica mucho la calidad del trabajo? sí, sí. A ver, esto siempre va desde la ductilidad, desde la capacidad de cada uno. Yo les cuento mi experiencia. Mi esposa, Paola, la que realizó este corte, ella es zurda, pero corta con la mano derecha y escribe con la mano izquierda. O sea, fíjense estas cuestiones que es distinto para todos, ¿no? La tijera del zurdo, en vez de que esta que está formada o armada, hecha para un derecho, que tiene el pistillo de apoyo, ¿sí? Está puesto acá, en este. Entonces, si yo la agarro con la otra mano, fíjense que acá en este caso, la diestra yo no lo tengo, ¿ves? Se consiguen y están en el mercado, uno las busca y las encuentra, está hecha. Y no cambia mucho, porque justamente es para que vos puedas desarrollar mejor tu trabajo, para mayor comodidad. Existe, sí, no hay problema. En cualquier lugar donde la vayan a buscar, la encuentran. Preguntan si ¿Alguna otra? ese corte es lo mismo para pelo lacio o para pelo con rulos. Es lo mismo, chicos, porque cuando ustedes hacen la tracción, primero que cuando tiene humedad el pelo, ya tiene más peso. Eso nos damos cuenta todos, ¿no? Pero al estirarlo, al traccionarlo, termina siendo lo mismo. Lo que pasa es que cuando el pelo depende de la ondulación que tenga, si es muy rizado, nosotros le decimos resistencia, porque resiste a quedar estirado. Entonces se genera volumen, se contrae. Entonces es lo mismo, va a quedar siempre con volumen, porque el pelo que tiene rulos va a generar volumen, por esta cuestión de que cuando se seca, se hace el rulo y se apoya uno sobre otro y va generando volumen, ¿no? En cambio, un pelo lacio, justamente por no existir ese volumen, queda pegadito, queda bien pesado, ¿no? Es lo mismo, chicos. Les muestro el segundo corte y ahí saquen sus conclusiones y también les damos lugar a las preguntas. Ahí se alcanzó a ver un poco la figura de
de mi esposa Paola y de la clienta a quien le estamos realizando el corte. Vuelve a realizar una división de oreja a oreja. Esto que realiza Paola, tengan presente que es la base de cualquier corte que vayan a realizar. Es el principio para poder tener en claro cualquier corte. Ahí vuelve a recortar un poquito las puntas como para medir a ver si ha habido alguna mechita que se fue del lugar o algo así. Y ahora va a hacer una partición en donde va a tomar de forma vertical. Nosotros le decimos una mecha al bies, vertical. Toma como guía la mecha, fíjense que de donde arranca. Toma como guía la mecha de la nuca, que es la parte más corta. La eleva, le da un ángulo, esa es la guía. La que tiene ahí, justo donde nacen los dedos. Ese ángulo que le da y ese recorrido, después cuando la mecha cae, observen esto. La levanta, la voy a pausar ahí. Esta es la mecha más corta y la que quedó recta, la que tiene al inicio de los dedos. Esto es el sobrante que va a hacer. Esta de acá arriba, como tomó una mecha que es vertical, son los más largos. Esto vendrían a ser los cabellos de la nuca media. Los corta y esa es la guía que va a tener. Siempre, esta es la guía y los va a cortar. Para que después cuando caigan en degradé. Ahora les voy a mostrar el paso. Ahí se puede apreciar mejor todavía. Esto, lo que está haciendo Paola, es provocar un movimiento de unos 10 centímetros sobre el largo, pero en las puntas. Acá, si bien queda en una línea recta, pero va a quedar capeado. Esta es una forma de generar un corte capeado o en degradé. Siempre trabajando sobre la nuca baja y media. Ahí suelta la capa superior. Perdón, hay una división antes. Esto también, de generar divisiones. Cuando uno genera esas divisiones, le da más precisión. Primero que no agarra tanta cantidad de pelo que resulta incómodo. Al agarrar menos cantidad de pelo se puede pinzar mejor. Se puede tomar mejor. No hay tanta cantidad y lo que hace que resulte cómodo y le da mucho más precisión al corte. No se pierden tantos pelos, no se enreda. Es mucho más práctico. Cuando digo que se pierden es porque se sueltan de la mano. Ahí les marca la mecha guía y ahí hace el corte. Acuérdense que comenzó desde la nuca baja como mecha guía y ahí va haciendo las líneas verticales y les va dando el ángulo que ella pretende que tenga el corte como movimiento. Esto fue grabado en la semana. Como verán, aprovechamos la oportunidad de pedirles permiso a los clientes y consultarles si querían que pudiésemos hacer un video con ellos y sí, todos de acuerdo, así que esto es lo que nosotros realizamos diariamente en nuestra peluquería. Ahí tomó la cabellera desde la coronilla. La coronilla vendría a ser la parte del remolino, siempre siguiendo las mechas que va tomando en línea vertical. ¿Ves? Son más o menos de espesor, 2 o 3 centímetros. Y ahí va realizando el corte. No sé si se acuerdan que en la última clase yo les mostré unos gráficos que era sobre cortes y cómo se podía leer a través
de esos gráficos en la realización de un corte. Bueno, si lo tienen, si se recuerdan, si lo necesitan, me lo piden, es como para que vayan teniendo en cuenta cuáles son los cortes que se van realizando y cómo se lee un gráfico. Ahí lo que va a hacer una partición para tomar mecha guía. Lo que va a hacer va a gastarle un poquito la parte frontal cuando queda desmechado el rostro y queda hacia el centro de la cara. Bueno, va a tomar una altura de una mecha guía, que es la que acabamos de ver que corta, y a partir de ahí va a generar o producir ese efecto con un corte. Ahí les marca la mecha que acaba de cortar como guía, que desde ahí va a darle comienzo. Y continúa hacia el extremo de los largos. Acá en esta oportunidad, esta clienta ha tenido un corte de prácticamente de 7 y 10 centímetros del largo total de su cabellera con la que venía. Ahí le da un ángulo, levanta la mecha, la arrastra. Fíjense que toma la mecha guía, que es la primera, la más cortita, es de la parte interior de la cabeza, la parte más baja. Esto, vuelvo a repetirles como con el otro corte, esto se puede realizar en cualquier tipo de melena, siempre teniendo en cuenta las características de esa melena, ¿sí? Y también en cuanto a los largos. Esto se puede realizar en una melena más tupida, de mayor cantidad de pelo, o también de menor cantidad de pelo, y en un mayor o menor corto o largo. Es un corte clásico desmechado. Ahí les marcó el otro lateral para poder hacer el degradé sobre la parte frontal. Saca todos los excedentes y hace la unión de la parte frontal con la del lateral. Cuando termine el corte, les doy paso a que me consulten lo que necesiten, alguna duda. Ahí se puede apreciar perfectamente el ángulo que le da, que es el recorrido que pretende que tenga ese movimiento que se va a generar en la cabellera. Es importante que siempre tengamos en cuenta ir midiendo los largos de los laterales, que son los que nos van a dar la simetría. En este caso, para saber si el corte está bien simétrico, fíjense cómo controla en la parte superior. Recuérdense que la parte superior de la cabeza es la que está expuesta, ¿sí? Es la que en la parte interior vendría a ser esta, que queda por debajo de la parte superior, ¿sí? En cuanto a las capas del cabello se trata, ¿no? Entonces lo que hace, que para que quede simétrico, levantarla y cortar de manera recta para que después caiga de forma simétrica. Es por eso que ustedes vieron que levantó el cabello hacia arriba y lo midió y lo cortó de esa manera. Ahí le da paso a la tijera de pulir. Fíjense cómo la va a utilizar. Ahí les marca. Fíjense que ella la usa más atrás en cuanto a esto que yo les explicaba al principio de usar la tijera. Esto depende de la comodidad de cada uno. Ahí lo que va a ser descargar un poco las puntas, para que las puntas queden con más movimiento, y si aparece algún corte recto por ahí del corte que se realizó con la tijera anterior, desaparezca.
y le da ese efecto de puntas más texturadas, más livianas. Ahí se aprecia bien. Fíjense que cuando acciona el corte, la cantidad de cabello que saca. El primer corte lo hace bien pegado a los dedos y después el segundo lo hace sobre las puntas. Fíjense, ahí la cantidad de pelo que le queda es muy poquito. Pero aliviana totalmente la mecha que cae desde arriba, dándole ese efecto de corte desmechado, ¿no? Parece fácil, lo hace con tanta practicidad. Fíjense cómo toma inclusive las mechas con su dedo meñique para poderlas sostener. Esto es todo práctica, chicos. Los que de pronto sé que en esta semana nos hemos enterado de que nos han visto algunos profesionales, nos han felicitado, les ha gustado la charla, los comentarios que hemos recibido, la verdad que para todos muchísimas gracias. Y aquellos que ya tienen la práctica, les resulta por ahí algo que es común en ellos, ¿no? Poderlo realizar. Pero esto necesita de lo cotidiano, de una práctica constante, necesita del conocimiento en cuanto a lo presencial, porque recuerden que no todas las cabezas son iguales, recuerden que no todas las caras son iguales, las texturas de los cabellos son iguales, entonces ahí pueden apreciar la transparencia que dejan en el corte. Así que es importante esto que les decía respecto a que necesitan siempre de práctica y que, bueno, esto hay que tratar de justamente no cometer errores, por eso es que la insistencia en que permanentemente se estén formando, tomando clases, haciendo cursos, aprovechando esta oportunidad que existe hoy, que son inclusive los tutoriales, los cursos estos online, que es la forma que hoy tenemos, pero no dejen de hacerlo y tratar de poder cultivar e incubar este oficio que la verdad que es fantástico. Le va a dar paso al secado y quedó bien desmechado, bien descargadas las puntas. Ahí ya realizó el brushing o lo estiró y fíjense cómo se aprecia. No se alcanza a ver ningún corte recto, bien desmechado y bien descargadas las puntas. Este cabello es natural, no tiene color, y como verán, ha sufrido también una decoloración de forma natural por la oxidación, ¿no? Factor del medio, ¿sí? que hace que se generen este tipo de colores donde la base, el color hacia la raíz, tiene un pigmento más oscuro que el de las puntas. Bueno, Facu, mostramos hasta ahí. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, vamos a dejar de compartir pantalla. ¿Me tomás, Facu? Sí, Fabi, ahí estoy viendo las consultas. A ver. Para generar volumen en un pelo débilmente ondulado, fino. Quiero saber cómo es la forma correcta de hacer un entresecado. Para hacer un entresacado. Bien. Siempre depende de la cantidad de cabello que tenga, ¿sí? Siempre depende de eso. Es muy importante tener en cuenta las cantidades. Recuerden lo que les dije, que si nosotros utilizamos la tijera de pulir de manera reiterada en cuanto al largo que tengamos, lo que vamos a producir va a ser un vaciamiento, vamos a sacar cantidad. Si tiene poca cantidad, entonces depende de donde nosotros
queramos provocar esa textura o ese entresacado, es donde si tenemos muy poco pelo y pretendemos hacer un entresacado, lo que vamos a dejar es una melena muy pobre. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho, mucho cuidado. Es importante tener en cuenta eso a la hora de realizar un corte, medir la cantidad de pelo que tengamos y medir las texturas, ¿sí? Ya sea ondulado, sea lacio. Eso siempre vamos a tener que ser muy criteriosos al respecto. ¿Alguna otra? Sí, cuando se realiza el corte para cabello ondulado, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Era la pregunta, había faltado una aclaración que había hecho con respecto a esa pregunta que dice, para generar volumen en un pelo débilmente ondulado fino. Bien. Bien. Sí, los factores que hay que tener en cuenta, me parece, si es ondulado y es fino, debe de tener volumen. Es muy difícil que un cabello ondulado no se genere volumen. Que tenga una leve ondulación, sí, puede ser, y depende de la cantidad de pelo que tenga. Hay personas que tienen una ondulación leve, pero tienen mucha cantidad de pelo, entonces va a generar mucho volumen. Y hay otras, en este caso, como la que me marca ella, y yo sería criterioso a la hora de cortarle. Si veo que tiene poco y tiene ondulaciones, trataría de medirme, ver dónde ella pretende que sea el volumen. ¿Sí? La idea es poder generar muchas capas, ¿sí? Así como en esta oportunidad pudimos ver que comienza desde la nuca en 3 o 4 movimientos y realiza en una cabellera que está el movimiento prácticamente sobre los hombros, estas diferencias de largo. La mecha, desde la parte superior, es más corta a la altura del mentón o del cuello, y el resto de las mechas son más largas por debajo de los hombros. Entonces, vamos a esto, si tenemos poco pelo y pretendemos generar volumen, si está muy largo y es poco pelo, y por el largo va a generar tracción, peso, entonces va a generar menos volumen. ¿Sí? Recuerden, la otra vez yo les explicaba en cuanto a las formas del rostro, si tenemos un cabello que es levemente ondulado, pero está largo, sobre la cabeza nosotros le decimos forma de campana. ¿Por qué? Porque por el mismo peso sigue la forma de la cabeza y el volumen se genera sobre los hombros. Si nosotros cortamos en capa, tratando de generar volumen en la parte superior, entonces ahí sí se va a mover un poco más y vamos a tratar de equilibrar esta forma más oval, que era la que yo les explicaba en la clase anterior. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta en cuanto a los criterios que vayamos a manejar frente a la cantidad de cabello que tenga la clienta y las características. No es tan simple por ahí que lo podamos dilucidar a través del Zoom, pero quiero que lo tengan en cuenta. Siempre observen, hagan un buen diagnóstico de la persona a quien le van a cortar, la cantidad de pelo que tiene, la textura, la altura, el rostro. ¿Alguna otra pregunta más? Creo que se la contesté. Sí, Alejandra dice que no le quedó claro la mecha guía para el corte del lateral. La mecha guía para el corte del lateral. Viste que veníamos con la mecha guía desde la nuca. Después seguimos bajando cabellos desde la nuca. Teníamos el parietal, estaba dividido hacia atrás, ¿sí? Y después el parietal bajaba de línea recta. El parietal, si nos ponemos de frente, al girar la cabeza, aparecía la mecha guía, que ya habíamos cortado anteriormente, la parte de la nuca media y alta, aparecía en el largo. Entonces ahí termina siendo el corte recto. No es que tenga que arrastrar la mecha para atrás, no, baja de línea paralela a la de la cara. Si es esa la pregunta o la respuesta que le acabo de dar. Sí, Fabi, creo que está bien. Estela pregunta cómo hacer el efecto de que las mechas de adelante queden hacia adentro. Bien, ¿vieron el ángulo de corte que le dio Paola? Si vamos, a ver si yo les hago de modelo porque por ahí no tengo gráficos, pero bueno, fíjense que, discúlpenme si por ahí soy un poco grosero, pero bueno, fíjense que lo que hizo Pau fue cortar una mecha guía casi a la altura del mentón. ¿Me siguen hasta ahí, verdad? Estamos de frente.
Entonces, desde la altura del mentón, caía la franja del lateral, ¿sí? En forma recta. Entonces, ¿qué hizo Pau? Cortó la mecha guía esta de la frente y esta la llevó un poquito hacia atrás, en ángulo. Cortó en ángulo, ¿verdad? Hizo esta figura. La línea recta estaba acá. Hizo esta figura. Para poder lograr ese efecto que caiga la mecha hacia la cara, yo siempre le digo a las clientas que se peinen con la mano inversa al lateral. Si yo quiero que este mechón me venga hacia la cara, a medida de que se va secando el pelo, esto se puede hacer con brushing, cuando uno lo hace con brushing, el peluquero lo hace con brushing, tiene un cepillo y el aire lo direcciona y va modelando el pelo con calor, porque el calor lo ablanda, y lo fija con aire frío, hacia el centro de la cara. Eso es más fácil cuando otro te lo hace. Pero cuando lo querés producir en tu casa, lo agarrás con la mano inversa, te peinás con la mano inversa al lateral que querés que vaya hacia el centro de la cara. Peinás por dentro y lo traes hacia tu cara. Y lo mismo del otro lado, por dentro. Y si tenés un secador, tirás el aire desde afuera. ¿Sí? Lo mismo, tirás el aire desde afuera. Y ahí provocás el efecto hacia la cara. ¿Alguna otra? ¿Qué tipo de personas pueden usar un corte carré? ¿Depende de la facción de la cara? Sí, siempre, siempre. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si bien es un corte clásico, pero hay que tenerlo en cuenta siempre. Si tenemos, recuérdense de las figuras como las que les mostré en los diagramas anteriores. Recuérdense de que si tenemos una cara muy redonda, hacemos un flequillo y hacemos un carré, lo que hacemos es provocar esta imagen. Fíjense de mi cara. ¿Ves que se ve más redonda? Entonces, si hacemos que llegue hasta ahí, por ahí si cubrimos en una cara redonda, un poco más hacemos un marco, sin tanto volumen, lo achicamos y lo llevamos hacia el centro de la cara, ahí puede ser que aparezca el oval idealizado, ¿no? Esto siempre nosotros lo utilizamos como escuela a la hora de crear o producir un corte. Buscamos que la imagen le favorezca. Por eso es que en la clase anterior, por ahí, en la disertación esta que dimos, por ahí fue un poco extensa, pero la idea es eso, que puedan conocer las diferentes formas de rostro para que cuando puedan producir o generar un corte o crear un corte, tengan estas referencias. Es importantísimo poder tener claro este tipo de referencia en cuanto a las diferentes formas de rostros. Y lo mismo, obviamente, a las formas del cráneo, ¿no? De la cabeza. ¿Alguna otra? Sí, había otra para pelo ondulado, ¿qué tipo de hidratación es recomendable? Mira, depende siempre del grado de deshidratación que tengan. Recuerden que la hidratación, si el producto es ácido, va a durar un poquito más, porque vieron que casi todo ese tipo de productos, baños de crema y esto, tienen una cierta oleosidad, de hecho están formados con aceites, con óleos, ¿no? Y cementadores. Depende de si el pelo está muy deshidratado, que lo ven muy dañado y eso, es preferible una crema que sea nutritiva, que es un poco más densa, más pesada, ¿sí? Más ácida todavía. Pero si presenta una leve deshidratación, por ahí con una hidratación liviana, con eso puede andar bien. Siempre depende del grado de porosidad que presente el pelo. Se van a dar cuenta que cuanto más poroso esté, más decolorado está. Porque justamente al estar más poroso, la cutícula está más abierta. Y eso hace que se pierda más pigmentos. Entonces empiezan a aparecer colores claros. Van a notar que se los marcaba en el corte de la chica que se hizo el desmechado. Van a notar que comienza con una raíz oscura y hacia la punta va aclarando el pelo. Esto es porque obviamente va deshidratándose, se va abriendo por la oxidación como factor, se va abriendo, la cutícula se va despegando de la fibra, entonces empieza a perder corteza y en la corteza es donde están los pigmentos y ahí es donde aparece esta decoloración o esta leve decoloración. Entonces, por eso que nosotros siempre nos damos cuenta que si está muy decolorado sobre las puntas es porque presenta una porosidad importante. Bueno, Fabi, podemos avanzar con el otro video, así alcanzamos a responder Perfecto. juntos. Dale, gracias. Bueno, vamos a compartir pantalla.
le voy a dar lugar. A ver, Facu, dame un segundito. Bueno, no sé dónde lo dejo. Acá está. Bueno. Bueno, Facu, ahora sí, ampliamos, compartimos pantalla. A ver, dale, probá. Les vamos a mostrar algunos cortes de hombre que son los más clásicos. En este caso, lo que vemos es un corte fade, ¿sí? Donde los laterales están y la nuca bien rapados, ¿sí? No se ve, Fabi, A ver, todavía, el material. dame un Probá de segundo. vuelta, por dejar de compartir y compartir de vuelta. Dale. Ahora sí, Fabi. Ahí está cargando. No, Perfecto. no sé si es tuya la pantalla de la luna al fondo o de alguien más. No, no es mía, esa no es mía. Ah, alguien está compartiendo. Ah, la idea es que dejen de compartir. A ver. A ver. Probá de vuelta, Fabi. A ver. Perfecto. Perfecto. Ahí se ve ya. Ahí se ve. Se ven los cortes. Perfecto. Dame un segundito. Que no era la idea de mostrar. Bueno, acá les mostraba un corte de hombre, fade, ¿no? Que les decía que tiene los laterales y la nuca bien rapada y en la parte superior una buena carga de cabello, ¿no? Siempre tratando de que sea uniforme al corte. ¿Sí? En este caso lo que se hizo fue rapar a la altura de 0, casi como referencia se toma la ceja, ¿sí? Y se hace todo el contorno. ¿Sí? Lo mismo en la parte de la nuca baja, exactamente lo mismo. Todo se baja prácticamente a 0. Después se utiliza una máquina, ¿sí? En donde se le pone un peine de alza y se va pasando hacia arriba, hacia la parte superior, en unión con el resto. En este caso se utilizó 0,5, 1
y se lleva casi a esta división que les marcaba al principio, la parte superior de la cabeza, ¿sí? En este corte tiene la parte superior casi se deja completamente entera, no se texturiza mucho, es un cabello ondulado y de muy buena cantidad, bien tupido, entonces lo único que se hizo prácticamente fue cortar en recto, ¿sí? En sus líneas y darle por ahí un marcado mayor a la hora de definir el corte en cuanto a la cantidad de pelo que se deja en la parte superior. En esta otra oportunidad se viene a hacer prácticamente lo mismo. Acá se toma un diseño de hacer una línea en un lateral. Fíjense que la diferencia de cabello es completamente distinta. Es un cabello lacio, ¿sí? Menor cantidad de cabello, mucho menor cantidad. Y exactamente lo mismo. Se hace desde cero, ¿sí? Hasta la altura de un 2. ¿Sí? Se pasa en línea recta, dejando las laterales bien verticales, ¿sí? Y en la parte superior lo mismo. Esta parte está toda texturizada con tijera de pulir. Este detalle que se hizo con la línea se marca primero con una tijera y después se rasura con una navaja, ¿sí? También se puede marcar con una máquina en cero y después rasurarla. Y en este corte más clásico, fíjense que acá se utilizó máquina, pero ya con un peine de alza. A diferencia de los dos que estaba rasurado en cero, acá utilizamos un 2, un 3, y después sí se une tijera sobre peine y se termina puliendo. Ese detalle que ven así como en gajitos, eso lo produce la tijera de pulir. Todo este corte está hecho a tijera. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Dejamos de compartir, Facu? Dale, Fabi. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay varias consultas. ¿Cuál es la referencia que se toma para el largo? Habían preguntado. ¿Cuál es la referencia que se toma para el largo? La mecha guía. La primera mecha que cuando hicieron el corte de puntas, hicieron bajar la cabeza, se toma desde la nuca, esa es la mecha guía, para el largo final. ¿Desde dónde se empieza a cortar? ¿Desde abajo o desde el medio? Mira, uno con los años va tomando mayor experiencia, entonces a veces ese tipo de comienzos a la hora de realizar un corte es indistinto. Siempre hay que tener en cuenta cuáles son las características del corte que vayamos a realizar. Entonces, a partir de ahí vamos a comenzar a trabajar. Si tenemos una melena con mucho volumen en la parte superior, ¿sí? Por ahí vamos a tomar una mecha guía, ¿sí? Yo marco con la mano porque es en el largo que le voy a dar en cuanto a la cantidad de pelo que yo quiero que caiga. Hay que tener en cuenta las características. Si tenemos un pelo lacio, cuanto más largo, a la hora de caer va a generar más peso, entonces va a quedar mucho más apretado, más pegado, menos voluminoso. Pero si tenemos un pelo que es ondulado, si le doy recorrido, depende del recorrido que tenga esa mecha, ¿sí? Cuando caiga y se contraiga por el rulo, va a generar más volumen. Entonces ahí nosotros vamos a jugar con la figura del rostro. Recuerden que si tenemos una cara redonda, tenemos un cabello ondulado y generamos un largo que le va a terminar, por peso obviamente, por gravedad, cae y se genera volumen a la altura de los laterales, vamos a generar una imagen más ancha. Entonces, a la hora de tener una referencia en cuanto a los largos, el criterio que tenemos que tener es ver las características que tiene el cliente. Depende del cabello que tenga, la textura y el rostro, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Fabi, ahí hay muchos ansiosos preguntando si hay video de corte de hombre. Vos sabés que tengo un video de corte de hombre, pero
me lo metieron en una carpeta y no lo encontré, chicos, les pido bueno, bueno, no lo dejamos para la próxima, entonces, si no prometo, tengo un cortecito muy, muy sencillo y recién vino un amigo y me dio una mano, me puso todo en una misma carpeta y no encontré la carpeta. Si me dan un tiempito, se los muestro. A ver, denme un segundito, chicos, a ver si logro encontrarlo. Denme un minuto. Ahí estoy leyendo mientras tanto estoy leyendo una pregunta de Gabriela Morales. ¿Cómo llevamos el corte masculino a la altura de remolinos? Bien, los remolinos tenemos así distintos criterios. Hay personas que tienen un remolino muy marcado, hay personas que tienen dos remolinos muy marcados, y hay personas que tienen remolinos ubicados específicamente en puntos de la cabeza, que a veces se nos hace muy complicado poder cortar. Por ejemplo, si un remolino está muy bajo, ¿sí? Muy bajo sobre la nuca, va a generar que se explote, que genere mucho volumen, porque genera el recorrido por peso y tiende a levantarse hasta que caiga, ¿no? Entonces, depende del efecto que le vayamos a dar por el corte que vayamos a realizar, es cómo lo vamos a trabajar ese remolino. En el caso de los hombres, si el corte es corto, yo siempre, depende en donde esté ubicado ese remolino, es cómo lo voy a trabajar. Si es corto, lo borro. Lo hago cortito, lo llevo cortito y lo trato de disimular todo lo que puedo, ¿sí? Porque si lo dejo largo en esta parte superior y el corte es corto, lo que me hace es formarme una palmera, literalmente. A menos que el efecto del corte que yo estoy logrando justamente sea ese. En la clase anterior yo les decía que en cuanto a las figuras, uno juega desde la parte creativa. Pero si yo quiero realizar un corte que sea armonioso y el remolino me lo está impidiendo y el corte es corto, lo trato de llevar a lo más corto posible, ¿sí? Que tenga siempre dándole forma a la cabeza. Yo tuve un profe que fue un maestro a la hora de poder transmitirme esto, de poder crear un corte, y él me decía, tallala a la cabeza, hacé cuenta que vos sos el escultor. Entonces depende de las características. En los cortes masculinos, por ejemplo, en los cortes masculinos, él me marcaba esto, y es real, chicos, que los cortes masculinos tienen líneas rectas. Fíjense que son todas líneas rectas. ¿Sí? En los cortes femeninos, por ahí la figura, justamente porque es más delicada, tiene otra sutileza, es una figura con la que se puede mover más y tiene más gracia poder crear. No es que los hombres no las tengan, pero tenemos un ideal de corte masculino de una figura más estructurada. Entonces, por eso es que tenemos cortes de líneas rectas, se observan, Entonces, decía este profe, cuanto mayor o mejor sea el clásico de corte masculino, más masculino se va a ver. Y estaba bueno esto. Entonces me decía, a la hora de realizar un corte, tallalo, esculpilo, anda dándole forma. Si tenés un remolino prominente, fíjate de qué manera, si es corto el hombre, el corte, perdón, y el hombre tiene ese remolino tan marcado, buscale la manera de generar un corte clásico y en donde el remolino lo puedas disimular. Ahora, digamos, si tenemos un chico que viene con la idea de un corte punk y tenemos un remolino que lo podemos explotar, pero bienvenida, le mandamos y hacemos el corte punk y al remolino le mandamos spray y le tiramos todo como para que sea más remolino y nos ayude a formar el corte punk, o por decirle, darle un término de un nombre que no sé si hoy no existe, pero bueno, la idea es por ahí, chicos, que me entiendan, ¿sí? Uno tiene que tener esa capacidad de poder jugar a crear a la hora de realizar un corte, pero tener en cuenta estas características, es importantísimo esto de poder distinguir y poder hacer un buen diagnóstico de la cabeza que tenemos frente a nosotros. Y en cuanto a lo que les dije al principio, ¿no? Si el cliente pretende una línea, ver de parte nuestra, que somos los que la realizamos, cómo la podemos aproximar. Entonces, con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento
Y con la petición del cliente siempre algo bueno surge. La idea es que lo podamos al cliente capitalizar, tenerlo siempre con nosotros. Y bueno, vamos a jugar con eso. Siempre es importante que lo que se vaya a crear se cree entre el cliente y el profesional. Para mí, en mi política, mi mejor política de trabajo. Entonces yo sé que lo que hicimos juntos y él se fue contento, va a hacer que el cliente en algún momento vuelva. No solamente queda entre el cliente y el profesional esto del corte, queda siempre otras cosas, es esto de poder arrimarnos a ustedes, como clientes, ¿no? De poder estar con ustedes, de poder compartir las charlas. Recuerden que, esto también me lo dijo un cliente, somos uno de los pocos lugares sociables en donde podemos entablar vínculo con el profesional. A no ser que vayamos al médico. Desgraciadamente al médico vamos cuando estamos enfermos y por suerte, ¿no? Porque vamos cuando estamos enfermos, pero un lugar sociable, que tengamos 20, 30, 40, y si hay un trabajo técnico, 2 horas con los clientes, es la peluquería. Y se dan muchas charlas, muchos vínculos de distintos puntos. Entonces, esto es muy importante poder capitalizarlo, tenerlo para con nosotros. Y esto es lo que nos enriquece también como profesionales, pero sobre todo como personas. Entonces, poder hablar con el cliente, sacarle sus necesidades, qué es lo que le gusta, qué es lo que no, qué es lo que le parece difícil, tratar de poder jugar con eso y poder tener la posibilidad de crear. Bueno, Fabi, hay 2 preguntitas más. Estamos bien sobre el horario ya. Perfecto. Cuando Les el debo, corte... chicos, el corte, perdón, Facu, les debo el corte. Para la próxima, no hay problema. Cuando el corte es Gracias. corto a los laterales y el flequillo, ¿cómo se corta? Cuando te piden que sea arriba de las cejas. Pregunta Miguel. Bueno, qué lástima que no tengo flequillos si no les muestro. Bueno, nosotros lo que hacemos es hacer una partición, ¿sí? Una partición en el centro de la cabeza, para ambos lados, ¿sí? Depende de la cantidad de flequillo que nosotros llevemos, hacemos un triángulo. De esa división que hacemos al medio vertical, para ambos lados, si tomamos el centro de la cabeza y lo dividimos adelante en forma de triángulo, va a ser un flequillo tupido, de mucha cantidad de pelo. Si lo hacemos menos, en vez de ir tan atrás, lo hacemos un poco hacia la frente, hacemos la partición, va a ser un flequillo de menor cantidad de pelo. Lo importante es que a la hora de realizar un flequillo, no lo traccionen, déjenlo que quede de manera natural. ¿Por qué digo esto? Porque en cuanto a las formas del implante capilar, hay implantes que crecen favorables al flequillo y hay implantes que crecen favorables hacia un lateral en donde se produce un jopo. Y hay flequillos, o en la parte frontal, implantes, perdón, no flequillos, implantes, que crecen hacia arriba. Y si ustedes quieren formar un flequillo con un implante, con las características de un pelo lacio, rígido, y pretenden que sea flequillo, y quieren un flequillo chiquito, poquita cantidad, lo que vamos a hacer que a la hora de cortarle ese flequillo, recuerden que tiene que hacer un recorrido porque el crecimiento va hacia arriba, un pelo lacio, va a quedar por acá el flequillo y el resto del pelo va a quedar por acá y va a quedar una cosa así, totalmente oblicua. Entonces lo importante a la hora de realizar un flequillo es saber cuánta cantidad de pelo quiere como flequillo, observar bien las características. Es lo mismo cuando le digo esto de características, si queremos hacer un flequillo con un cabello que es ondulado. Primero que vamos a generar mucho volumen porque a la hora de cortar se va a contraer y al contraer se va a generar un bucle o un rulo y entonces va a quedar un flequillo gordo con mucho volumen en la parte frontal. En algún momento se usaron, pero hoy no se usan ese tipo de flequillos. Son más sutiles, tienen caídas mucho más suaves y para mi gusto son mucho más femeninas. Tienen una delicadeza mayor, ¿no? Esto tiene que ver siempre a criterio del peluquero. Por eso es que le decía, volvemos al principio, si van a cortar un flequillo, háganlo que quede de forma natural. Le preguntan a la chica dónde crees que sea y siempre es preferible cortar un poco de menos que no un poco de más. Uno cuando corta de menos tiene la posibilidad de corregirlo, pero si corta de más no, estamos al horno. Así que tengan siempre presente esto. Otra consulta es en cuanto a la maquinita de corte. ¿El 0,5 cómo se hace? ¿Hay un peine de máquina de esa medida?
No, el 0,5, vieron que la máquina al costado, a ver, permítame un segundo, chicos. El 0,5, acá la máquina tiene una palanquita, ¿sí? Si la llevamos al filo, fíjense que ahí se puede apreciar. Cuando yo muevo la palanquita, la cuchilla que se mueve es una sola, la otra grande es fija. Cuando yo la levanto hacia adelante, lo que hago es que el filo quede casi al ras, ¿sí? Y cuando la bajo, lo que hago es que se baje, tiene un ángulo la cuchilla fija, y ahí me quedaría en 0,5. Ese recorrido que tiene, ese ángulo, tiene un espesor la cuchilla de abajo, que es la fija, ahí me está dando un 0,5. Perfecto, Fabi. Y preguntan cuál es el uso correcto de la máquina si se desafila, si no la usas bien. Las máquinas, sí, se desafilan las cuchillas, chicos. Sí, las máquinas se desafilan. El uso correcto de una máquina es, primero que nada, después de cada corte, limpiarla, sacarle los pelitos, ¿sí? Limpiarlas también con alcohol, ¿sí? Porque recuerden esto que yo les decía, hay personas que les gusta que les rasuren con navaja y hay otras que no, pasame la máquina. Entonces toma contacto con la piel la máquina, ¿sí? Entonces es importante que esa higiene, ¿sí?, sea permanente en la máquina después de cada corte. Y también después de cada corte vienen óleos, como la cuchilla, lo que hace en el corte es ejecutar la misma acción que hace una tijera. Entonces toma fricción una cuchilla con la otra para que se produzca el corte. Eso hace que levante temperatura la máquina. Si no está lubricada, va perdiendo filo la máquina. Entonces lo importante es que entre corte y corte quede limpita, vienen óleos, lubricantes, que se aplican entre las cuchillas para que justamente pueda tener ese movimiento, no levante temperatura y no pierda filo. Esa es la manera correcta de mantener una máquina. Siempre limpia, siempre, sacarle todos los pelos del cliente anterior y trabajen lo mismo que en el salón, los sillones, siempre, chicos, no trabajen nunca con pelo. El pelo queda húmedo, genera olor y da mal aspecto. Entre cliente y cliente, limpien al máximo su salón y que sea, como les dije la otra vez, un laboratorio, que brille, que tenga rico perfume, buen aroma, que sea un lugar cálido, que eso es. Y siempre traten de devolverle a la peluquería y hacer de la peluquería lo que significa para ustedes la peluquería. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que sienten por la peluquería? Traten de devolvérselo. Eso el cliente lo aprecia. Eso se da cuenta el cliente, donde hay limpieza, donde hay orden, donde todo permanece pulcro, el cliente enseguida, y eso genera también un buen ambiente. Bueno, Fabi, perfecto. Estamos ya pasados de horario. Bueno, chicos, La idea es... les pido disculpas por el No, corte no. masculino, pero se los voy a presentar en la próxima clase. Y bueno, les agradezco de corazón que estén ahí y espero que les sirva todo lo que les puedo brindar. Y como siempre, si necesitan contactarse conmigo, lo pueden hacer a través de Facebook, a través de Instagram, a través de el mail. Ya se los hemos dado, está por ahí. Igual de todos modos, se los repito, es peluquería.fabian.contreras@gmail.com. Por suerte esta semana hemos tenido algunas consultas, hemos tratado de poder contestárselas a todos y espero que les haya servido. Y si alguien una vez más necesita algo en contacto, estamos en la calle Fava 501. Los que se puedan llegar, los que necesiten, acá estamos. Bueno, Fabi, muchas gracias. Y bueno, los esperamos a todos el lunes que viene con la última clase. Bueno, ok, Facu, muchísimas gracias por todo y los espero. Un abrazo grande para todos, buena semana. Buenas noches, buena semana para todos. Muchas gracias por estar Gracias, presentes. chicos, que Saludos, la chao, pasen Fabi. bien, adiós.